A ver, imaginemos esto por un momento. Alcanzar una paz interior profundísima, una claridad que muchísima gente busca toda su vida, pero al mismo tiempo no tener ni para lo más básico, ni para comer. Pues de eso se trata la paradoja andante. Y ojo, no es una falla personal, es más bien un espejo que nos refleja un problema muy, muy profundo en nuestra sociedad. Esta frase de verdad que lo captura todo, ¿no? Por un lado, una libertad interna que es inmensa, una conciencia que entiende la compasión, el propósito, y por otro la realidad física, ¿no? La precariedad, la vulnerabilidad de un cuerpo que, pues, necesita sustento. Es el choque de dos mundos en una sola persona. Y aquí está la pregunta del millón. Así de entrada parece que no debería ser posible. La sabiduría popular y hasta muchos modelos psicológicos nos dicen que primero hay que cubrir lo básico para después, y solo después, buscar un crecimiento superior. Pero, ¿y si esa idea estuviera equivocada desde el principio? Y aquí está la tesis de todo este análisis. El problema no es el individuo que está viviendo esta contradicción, no. El problema es una sociedad que ha separado por completo el valor humano de la supervivencia económica, una que ha creado un sistema que simplemente no sabe cómo valorar a alguien que no produce o acumula riqueza material. Ok, para entender bien esta paradoja, primero tenemos que desarmar una de las herramientas más famosas que usamos para entender nuestras necesidades. Y es que resulta que ese mapa que casi todos conocemos, el de Maslow, podría ser parte del problema. Todos hemos visto esta pirámide, ¿no? La idea es simple. Primero lo fisiológico, luego la seguridad, el amor, la estima y, solo hasta arriba, en la cima, la autorrealización. Según este modelo tan rígido, nuestra paradoja andante es sencillamente imposible. No podría existir. Pero resulta que la famosa pirámide es en realidad una simplificación tremenda. El propio Maslow fue evolucionando su teoría y llegó a hablar de necesidades que no son para nada lineales. Y aquí viene lo más importante. Añadió un nivel por encima de todo, la autotrascendencia. ¿Y qué es eso? Pues se trata de propósito, de altruismo, de sabiduría. Justo las cualidades que definen a la persona de nuestra paradoja. Y la academia lo confirma. No hay evidencia sólida de que las necesidades sigan un orden estricto. De hecho, a veces es la frustración de no tener lo básico lo que impulsa a buscar un significado más profundo. O sea, la adversidad puede ser un catalizador. Así que el fenómeno es real. El mapa popular es el que está equivocado. Y que quede claro, esta tensión entre el espíritu y la materia no es nada nueva, ¿eh? De hecho, es una historia humana atemporal, una que se ha contado una y otra vez a través de distintos arquetipos. A lo largo de la historia vemos distintas figuras. Está el asceta, que renuncia a lo material. El cínico, como Diógenes, que lo rechaza para ser libre. El estoico, que lo ve como algo indiferente. Pero la clave está en los arquetipos más modernos. El artista o el profeta, cuya pobreza no es una elección, sino la consecuencia de tener un propósito que la sociedad no valora económicamente. Entonces, aquí está el punto crucial. Hay una diferencia enorme entre la privación que se elige como un camino espiritual y la privación que es una consecuencia impuesta por un sistema que no valora tu propósito. Nuestra paradoja andante no es un cínico eligiendo vivir en un barril, es más bien un profeta cuya claridad le ha costado su comodidad. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestro tiempo, a cómo se manifiesta esta paradoja hoy. Es un choque frontal entre el estado interno de una persona y un sistema externo que simplemente no tiene las herramientas para entenderlo. Este testimonio, que es real, sacado de un foro de Internet, lo resume a la perfección. Es la voz moderna de esta paradoja. La persona encontró una paz que el dinero no le daba, pero ahora vive en un sistema que castiga precisamente eso. A ver, vamos a desglosar esto. Por dentro, hay paz, hay alegría, una libertad del materialismo. Pero por fuera, la realidad es brutal. La sociedad lo interpreta como fracaso, como flojera, como un déficit de carácter. La verdadera tragedia no es la falta de dinero en sí, sino la respuesta social y política a esa falta de dinero. Y aquí es donde topamos con pared, con una verdad súper cruda pero fundamental. No importa cuán iluminada esté una persona, el cuerpo sigue necesitando comer. Y esto nos lleva de la lucha psicológica a las razones sistémicas que la sostienen. Porque, seamos claros, el hambre en el mundo no es un problema de escasez. Producimos comida de sobra para todos. El verdadero problema es político y económico. Es una crisis de acceso y de distribución, ligada directamente a la pobreza. Y la forma en que la sociedad responde a esto es parte de la tragedia. La caridad, como los bancos de alimentos, muchas veces funciona como un simple curita. Mitiga los síntomas del hambre, sí, pero no ataca la causa de raíz, los salarios bajos. De hecho, la filantropía puede terminar subsidiando a las empresas que no pagan un salario digno, y así se perpetúa el ciclo. O sea, el sistema le falla a esta persona dos veces.
No solo crea su precariedad, sino que luego le ofrece una versión hueca y comercial de esa misma espiritualidad que ya posee. La espiritualidad se convierte en un producto más, en una forma de adaptarse al sistema, no de cambiarlo. Bueno, y con todo esto en mente, llegamos a la parte final del análisis. Y aquí debemos reformular cómo vemos a esta persona. No es un problema que hay que resolver, sino el reflejo de un problema mucho, mucho más grande. Y ojo aquí, porque esto es justo lo contrario de lo que se conoce como evasión espiritual. La evasión usa la espiritualidad para ignorar los problemas. Nuestra paradoja andante, en cambio, vive una confrontación diaria y obligatoria con la realidad material. El hambre es real, la renta se tiene que pagar. No hay escapatoria. El verdadero riesgo psicológico para esta persona no es el hambre en sí, es empezar a internalizar el juicio de la sociedad. Es cuando ese rechazo de afuera se convierte en una voz interna que dice, mi propósito no vale nada, todo esto es una farsa. Ahí está el verdadero peligro. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la salida? Pues no se trata de elegir un lado, sino de integrar la paradoja, de honrar las necesidades del cuerpo y luchar por la supervivencia, pero al mismo tiempo negarse a comprometer la claridad interna solo para encajar en un sistema materialista. Se trata de vivir con integridad en medio de la tensión. Y esta es la idea final. Esta persona no es una contradicción. Es un espejo que nos muestra las fallas de nuestros mapas, la injusticia de nuestros sistemas y el vacío de nuestras recompensas culturales. Su simple existencia es una crítica viviente. Así que, al final, la pregunta queda en el aire. Si una persona iluminada puede pasar hambre en medio de la abundancia, ¿el fracaso es de esa persona por no encajar? ¿O es el fracaso de una sociedad que no tiene un lugar para ella? La tragedia, al final, ¿es personal o es de todos?